O sea, no tenemos que irnos a Irak o a Afganistán o a África para encontrar algunas de las sociedades más violentas del mundo. Pero entonces la importancia de la información pasa primero por construir el dato y que esos datos sean verificables. O sea, hay que salir de la tentación de manipular los datos para tratar de vender resultados, porque esa es una mala manera que nos lleva al fracaso. Pero lo segundo que es muy importante es que cuando hablamos de información no solo hablamos del dato, sino que hablamos de tener bien caracterizada el comportamiento de los actores criminales. Y ese no es un tema menor, miren, es fundamental. Si nosotros sabemos cuál es el volumen de homicidios, es muy importante, porque vamos a saber, digamos, cuál es el volumen de homicidios, dónde se cometen, en qué horarios, en qué territorios, con qué frecuencia, qué motivaciones. O sea, tenemos que hacer tanto encuestas de victimización como de victimarios, por ejemplo, como hablábamos ayer con Gino Costa, creo que fue uno de los expertos peruanos más reconocidos internacionalmente en temas de seguridad, ¿no? Pero no nos podemos quedar en eso, sino que tenemos que conocer la lógica de acción de los grupos criminales. Y eso es muy importante porque los grupos criminales tienen un alto grado de flexibilidad, son organizaciones altamente flexibles y altamente eficaces. Entonces leen muy rápido, pero muy rápido, las estrategias de respuesta de los gobiernos y de los cuerpos de seguridad. Entonces caracterizar la lógica, la articulación, los métodos de funcionamiento de los grupos criminales es esencial. Entonces el dato duro y verificable, pero también la lógica de acción criminal es importante. Y ahí les voy a lanzar un tip: hay que dejar de ver a los grupos criminales como delincuentes, hay que empezar a entenderlos como empresas criminales, porque eso es lo que son, con que tienen las técnicas más avanzadas. Ahorita les voy a dar un par de ejemplos más avanzadas de gestión estratégica de los negocios criminales. Lo único es que son criminales, pero como empresas son un modelo que debería de estar compitiendo posiblemente con Walmart o con cualquiera de estas otras empresas que son famosas y se ven como casos, como best practices de las escuelas de negocios. Lo segundo que tenemos es que entender que hay que construir condiciones para hacer funcionar los mecanismos de prevención, control y resolución de las amenazas. Este tema es muy importante por una razón. Existe la tentación de creer que como la gente pide respuestas rápidas a los problemas de la seguridad, homicidios, robos, etc., lo que necesitamos es desarrollar capacidades represivas en los cuerpos de seguridad. Y ahí se los podemos decir por experiencia ampliamente verificada en América Central, en el Triángulo Norte, que las políticas represivas es una solución parcial e incompleta al problema de la seguridad. Cuando uno aborda el tema de las políticas de seguridad solo desde la lógica represiva, ustedes tienen que entender que la delictividad o el crimen organizado es como un globo lleno de agua. Usted lo agarra, ¿verdad? Pero se le sale por los bordes. Es exactamente eso. Las políticas de mano dura, o sea, el énfasis en control y represión, lo que producen es una suerte de contracción coyuntural de los índices delictivos. Pero pasa como en el fenómeno de la obesidad, algo que se los puedo decir como notarán por razones absolutamente evidentes, por experiencia personal, el rebote es más grande que el efecto producido. La lección aprendida en Centroamérica es que después de casi 15 años de políticas de mano dura en Guatemala, El Salvador y Honduras, los resultados que tenemos es un incremento de los niveles delictivos en prácticamente todos los índices. Homicidios, robos, extorsiones, más allá de que en determinadas coyunturas baja. Pero como las capacidades institucionales son muy modestas, los recursos son muy insuficientes, mantener la estrategia es muy difícil, mantener el ritmo, la intensidad de las políticas de control es muy difícil. Y cuando afloja, reflota y crece más. Estos índices nosotros no los teníamos hace 15 años, los tenemos en 15 años de políticas de mano dura en muy buena medida. Entonces hay que entender que las políticas de seguridad implican el círculo, digamos, mágico de la prevención, el control y la resolución de esas amenazas identificadas o priorizadas. Una tercera característica fundamental de la gestión política o la visión política de las políticas de seguridad es
entender que si el problema no es solo el control, no es solo el control y la represión, entonces el problema no es solo policial. No es un tema del tamaño de la policía o de las capacidades de la policía. No es un tema de si metemos o no metemos al ejército en funciones de seguridad pública, como lo estamos haciendo en Centroamérica, en el norte de Centroamérica o en México, metiendo al ejército a hacer funciones de seguridad ciudadana. Es un problema que implica construir legitimidad social a la política, pero no la legitimidad social entendida en su dimensión pasiva, que es que la gente está contenta porque ve más policías en la calle, o porque se siente más seguro, y dicen, este gobierno sí está actuando, qué bueno, estamos mejorando. O sea, la popularidad de la política, para decir esa diferenciación, ¿no? Que es importante que la gente muestre satisfacción con lo que estamos haciendo desde el gobierno, sino que implica una cosa mucho más profunda, y es una suerte de legitimidad activa que implica el involucramiento de actores estratégicos de la sociedad en el diseño y en la implementación de algunas partes de la política, nunca del control y la represión, nunca del control y la represión, pero sí en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la rehabilitación, en el ámbito de la producción de información. Hay muchos ámbitos de la política de seguridad en donde sí se puede trabajar con actores de la sociedad. Es más, les puedo decir incluso que hay actores de la sociedad que han llegado a grados importantísimos de especialización, en temas de rehabilitación penal, en temas de drogas, en temas de adicción, en temas de trata de personas, en el caso nuestro, que es muy importante en América Central, el tema del trasiego de migrantes, en temas de producción de información, en algunas entidades especializadísimas en la producción de información sobre temas de seguridad, que lo hacen mejor que las instituciones de gobierno. Entonces ahí es el concepto de articular, integrar, sumar a la política a actores relevantes de la sociedad. Es una legitimidad que va más allá de la popularidad de las políticas que anunciamos. Tiene que ver con la corresponsabilidad de Estado-sociedad en la implementación de las políticas. Pasamos. Bien. Un poquito más. Uno más. Otra. Y otra. Listo. Cuando ustedes se sientan a diseñar o a conceptualizar o a construir la visión política de la política de seguridad, ustedes se dan cuenta de que en realidad no vamos a inventar la rueda de nuevo, ¿eh? En Costa Rica decimos, no vamos a inventar el agua caliente otra vez. En Guate dicen el agua azucarada. Ahí ustedes tendrán algunos también aquí, que refleja que no tiene ningún sentido querer empezar de cero todo, o querer ser los maestros creadores partiendo de la nada, ¿verdad? En realidad, ustedes se mueven en lo que llamaríamos una suerte de ejes de decisión, que son fundamentales. Son como puntos de referencia, como los puntos cardinales, dentro de los cuales ustedes van a tener un menú de política, de opciones de política, perdón. Voy a moverme para acá, no sé si voy a tratar de acercar esto, pero para verlo mejor. Bien. Ustedes pueden tener un conjunto, digamos, de opciones. Ustedes pueden decidir que el problema de la seguridad es un problema de seguridad pública, y al ser un problema de seguridad pública es un problema de policía, o sea, es una responsabilidad exclusiva del aparato institucional del Estado. Entonces usted va a construir la política pública de manera autónoma desde las instituciones del Estado. Ahí usted no tiene que consultar, usted hace el análisis, define la política, define los recursos, define las capacidades que quiere y define la estrategia operativa e implementa la estrategia operativa. Inevitablemente en esta concepción, en este extremo del eje, la dimensión de la legitimidad social de la política es básicamente popularidad, que la gente diga, me gusta, está bien, vamos por ahí. ¿Ah? Ok.
O puede definir que el problema de la seguridad es un problema de seguridad ciudadana, que tiene múltiples dimensiones. Si utilizáramos el lenguaje de la OEA, diríamos de seguridad multidimensional. Si utilizáramos el lenguaje de Naciones Unidas, diríamos de seguridad humana. Pero refiere a la idea de que la seguridad no es solo un problema policial, de seguridad pública, sino que tiene que ver con condiciones socioeconómicas, institucionales, que determinan los factores de riesgo de la inseguridad. O sea que existen un conjunto de rasgos, podríamos llamarlos riesgos y vulnerabilidades en nuestras sociedades, que hacen que una respuesta represiva o policial no sea suficiente. Entonces, desde esta perspectiva, entonces ustedes construyen la política con un enfoque participativo. Por supuesto, no es que se hace aquí, no se da por generación espontánea, sino que ustedes definen los grados de involucramiento ciudadano. Posiblemente en una política municipal de prevención de la violencia, los niveles participativos van a estar en este lado del eje. En una política nacional, los niveles participativos a lo mejor van a estar por acá. Pero aquí este eje lo que define es primero el concepto de política con el que usted va a trabajar. El paradigma en el que ustedes se van a mover. O en una lógica restringida de política pública entendida como control, o en una lógica amplia o abierta de política pública de seguridad enfocada sobre conceptos como seguridad humana o seguridad multidimensional. Este elemento es importante. Uno no puede ir a diseñar una política pública desde los partidos sin tener un concepto de seguridad de referencia. No es hacer un ejercicio académico, no es que nos vamos a hacer un doctorado en políticas de seguridad, no, bueno, ojalá. Pero si no se puede, como ocurre muy frecuentemente, sí por lo menos hay que tener conceptos razonablemente claros. Un segundo eje tiene que ver con el alcance o cobertura de las políticas de seguridad. Y les voy a citar el caso, es un tema, digamos, de estrategia, digamos, a veces operativa, pero que no es menor. Ustedes pueden trabajar con políticas de principio, de enfoque general, lo que antes llamaban políticas universales, en materia de educación, salud, que era el término que se utilizaba. Eso significa que usted diseña una estrategia que busca fundamentalmente garantizar, uno, la neutralización de las amenazas externas al Estado, y dos, el control del territorio, y tres, la seguridad del conjunto de la ciudadanía. Suena lógico, pero sí, esa es una opción. Lo que pasa es que en contextos restringidos, presupuestariamente, como los que vivimos la mayor parte de nuestros países, en donde la plata no alcanza, cada vez más tienden a desarrollarse enfoques, lo que se llama focalización de las políticas de seguridad también. Por ejemplo, en Guatemala, el gobierno de Guatemala anunció que de los 334 municipios del país, habían 28 municipios que concentraban arriba del 80% de los delitos. Entonces, que iba a concentrar los recursos y las estrategias operativas sobre esos 28 municipios. No era que iba a abandonar el resto, pero bueno, iba a poner énfasis ahí para tratar de controlar el crecimiento de los índices delictivos. Y ese modelo, que es muy interesante, por ejemplo, permite, a lo mejor en determinados territorios, conseguir resultados de alto impacto, muy notables y muy visibles. Sin embargo, ese enfoque focal, por eso decía que no es solo importante el dato sobre el tipo de delito, sino la lógica de los grupos criminales, lo que ha demostrado también es que, como era presumible, los grupos criminales no se quedan estáticos. Entonces, si hay una concentración de la estrategia de seguridad en unos territorios, normalmente lo que hacen es tender a migrar de territorios. Entonces, la estrategia, digamos, de focalización en el territorio puede ser un enfoque razonable, pero en coyunturas. Pero hay que entender que la lección aprendida es que los grupos criminales tienden a moverse a territorios que tienen menor
nivel de presencia o de control. Entonces, esa es una segunda definición que tiene mucho que ver, muchísimo que ver, con la disposición de recursos que tenemos para implementar la política. Otro eje, como les decía, tiene que ver con el eje represión-prevención. Y aquí existe una tendencia un poco maniquea a tratar de decir que es una u otra. Que normalmente se ha dicho, los gobiernos de derecha en América Central tienden a ser más represivos, tienden a poner más énfasis en el control, y los de izquierda tienden a poner más énfasis en prevención. Bueno, eso es cierto, pero no es que sean dos monedas distintas, son dos caras de una misma moneda. En realidad, cuando usted está en el gobierno, usted se desplaza en estos ejes. Se desplaza. Por cierto, eso está al revés, represión tiene que estar aquí arriba, perdón, para que fuera coherente con, ya me di cuenta, perdón, para que fuera coherente con el énfasis, ¿verdad? Pero algo bueno tuvo ahora que lo vi con más calma, es que ayer tampoco lo veía yo en la pantalla que teníamos. Usted va a desplazarse en el eje dependiendo de la evolución de los actores delictivos o de los énfasis de política que usted haya definido. Por ejemplo, si usted tiene un énfasis de política centrado en desarrollo, entiéndase la seguridad como seguridad humana o multidimensional, lógicamente este énfasis implica una política con un alto componente de prevención, porque el control policial no garantiza la eliminación de las condiciones que explican el incremento de la violencia, que están fuera de los temas policiales: pobreza, exclusión, o como plantearon aquí ayer, muy interesante, más bien el crecimiento económico, ¿cómo fue que dijeron? Y el progreso como un factor de inseguridad, que incrementa la inseguridad, que es una cosa que en el Centroamérica no estamos reflexionando. De la misma manera, si ustedes se ubican en un enfoque más centrado en brindar, en lo que yo llamo no en resultados, sino en resultismo, que es una palabra que no existe, pero que la uso de manera absolutamente explícita o intencionada, es decir, producir resultados porque sí, porque ya, porque es urgente, porque si no, esa lógica, esa ansiedad que nos agarra cuando estamos en gobiernos a veces, ¿va? De que ya, porque si no, quedo malo, porque si pierdo popularidad o lo que fuera, inevitablemente, normalmente lleva a optar por mecanismos represivos y de control. Entonces ustedes se van a mover constantemente dentro de las líneas. La política no es la opción por una y la cancelación de la otra, es mover los recursos y los enfoques operativos en estos ejes. Insisto, con un concepto de seguridad humana, lógicamente un énfasis en prevención es natural y un énfasis participativo es natural. Y al ser prevención, el enfoque es mucho más abierto, no focalizado en territorios específicos. Si usted opta por un enfoque represivo, normalmente busca resultados de corto plazo que son de tipo populista, normalmente se va a enfocar más territorialmente, va a generar menos consulta y participación porque no tiene sentido, no le va a preguntar a la gente dónde va a caer usted con los cuerpos de seguridad, ¿verdad? ¿Y eso para qué? Sencillamente llega y se instala, ¿verdad? O involucra al ejército, o hace operaciones conjuntas o lo que fuera. Pasamos, por favor. Ya cuando hay tiempo uno va desarrollando cada una de las, ¿cómo se dice? De los ejes poquito a poco, pero a final de cuentas entonces, dale otro cliccito, por favor. Dale otro cliccito. Ahí se pasó. ¿Qué pasó? Ah, no, ahí está, sí. ¿Otro más? ¿Más? Seguí hasta cerrar y uno más creo que hay. No se fue. Bueno, a final de cuentas, ahí está, ¿ves? A final de cuentas entonces, cuando ustedes van desplazándose en los ejes, ustedes van optando. Entonces diseñar la política es casi como armar una tela de araña, ¿verdad? Es una manera muy notable, muy visible de ver cómo las opciones de una política pública, ¿verdad?
ustedes van diciendo cuáles son los conceptos, cuáles son las instituciones responsables, etc. Ustedes van tejiendo opciones. Y esas opciones no están escritas en piedra, ustedes evalúan. Al evaluar, determinados puntos se pueden mover para un lado o para el otro. Lo que quiero enseñar, plantear en el fondo con esto, es que entonces cuando hablamos de políticas, no hablamos de políticas como una cosa rígida. Cuando hablamos de producir acuerdos en torno a política, de lo que estamos hablando a final de cuentas, es en esencia acuerdos sobre principios de política. Esos principios y lineamientos de política son los que son estables en el tiempo, más allá de un gobierno, dos gobiernos. ¿Qué es lo que puede modificarse? Las estrategias operativas o la dimensión táctica de las políticas. Entonces, el espacio para el acuerdo interpartidario e intersectorial es el acuerdo sobre principios y lineamientos. El espacio para la diferenciación política que todos los partidos necesitan es el espacio operativo y táctico. Ahí está, pareciera, aunque es más fácil decirlo que hacerlo en el ejercicio de gobierno, como el kit del asunto en cuanto al diseño de políticas y la construcción de acuerdos en esa materia. Pasamos. Y contestémosle, ¿ah? Le pegamos un susto. Pasemos allá, aquí está, podemos salir de esto. Ahí está, ok. Entonces, si habíamos dicho que la política pública implica y expresa un acuerdo entre varios posibles, que ese acuerdo está determinado por la arquitectura o capacidades institucionales, que refiere a ordenar intereses, prioridades y distribuir de la mejor manera posible los recursos. A final de cuentas, de lo que estamos diciendo es de que la política pública se trata de definir quién recibe qué y quién paga por ello. De una manera más coloquial, para decirlo de una manera más simple, si se quiere. Ese es el alineamiento entre necesidades y respuestas institucionales. Pasamos. Aquí está otra manera de verlo, ¿eh? No me voy a detener en la gráfica, pero es un poco lo que les acabo de tratar de decir. Pasamos, ¿no? Para ir cerrando. En síntesis, entonces, cuando un partido político, cualquiera de los partidos a los que pertenecen ustedes, se plantea que vamos a construir una política pública de seguridad, implica básicamente que ustedes puedan desarrollar algunas capacidades específicas. La primera capacidad, que es evidente pero que se nos tiende a olvidar, es la capacidad de realizar lecturas estratégicas para identificar y caracterizar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades. Es decir, el análisis estratégico aplicado a temas de seguridad. Y aquí muy importante insistir en eso, porque tendemos a creer que las sociedades nuestras están hiperdiagnosticadas. ¿Lo han escuchado? No, si ya sabemos cuál es el problema. No, pero si eso está diagnosticado desde hace como 10 años. No, pero si eso lo han hecho, Naciones Unidas ha hecho 20 estudios. No, pero si hay como 30 publicaciones. No importa. Ninguna realidad es estática. Ninguna realidad es estática. Y menos en el ámbito de la seguridad, donde los actores de la criminalidad tienen una alta capacidad de innovación. Les voy a citar un caso, el caso de la narcoactividad en Centroamérica. Centroamérica comenzó siendo una ruta de paso de la droga que iba de Colombia a México para llegar después a los Estados Unidos. Para eso entonces los carteles colombianos y mexicanos crearon o incentivaron, o a lo mejor se dieron por demanda propia de la sociedad, una serie de lo que llaman los salvadoreños de una manera muy simpática los baby carteles, que eran cartelitos, digamos, de alguna manera. Pero eran cartelitos, en Guatemala por ejemplo eran 5 familias, además eran empresas familiares, eran 5 familias dedicadas al negocio del narco, que se distribuían en el territorio, no peleaban entre ellas, no sé, para nada. Y esos tenían acuerdos con los distintos carteles del sur y del norte para trasegar la droga. Cuando arranca el Plan Colombia, la guerra masiva que lanza
el ejército colombiano, la policía colombiana, con el apoyo y el financiamiento de los Estados Unidos, en el marco de la lucha contra el narco ahí, se genera una demanda nueva para Centroamérica, y es, ya no solo éramos ruta de paso, sino que era importante tener zonas de almacenamiento. Entonces ya Centroamérica, y ahí va desde Panamá para arriba, hasta Guatemala, ya no solo éramos ruta de trasiego, éramos bodega. O sea, el combate al narco en Colombia nos cambió un poco la dinámica, se demandó una nueva función, un nuevo servicio comercial, que era el de bodegaje de droga. Y manteníamos la lógica de ruta de trasiego. Cuando arranca la guerra contra el narco en México, cuando Felipe Calderón le declara la guerra al narco y mete el ejército a combatir, entonces se da otro fenómeno, pero ahora del sur, del norte hacia el sur, y es que algunos de los carteles mexicanos tomaron nota de la debilidad de los estados centroamericanos, especialmente del norte de Centroamérica, y decidieron que podía ser un territorio mucho más seguro para operar, y empezaron a extenderse hacia el sur, Guatemala y Honduras especialmente. Y entonces los zetas migraron hacia el sur, y empezaron a tomar control de los territorios, incluso empezaron a eliminar las familias que antes eran sus socios, para controlar ellos directamente el negocio de almacenar y trasegar. Pero además hicieron una cosa realmente genial, por eso les digo que son unos genios de la estrategia de negocios. Los carteles decidieron cambiar la forma de pago, y entonces ya no pagaban con droga, no pagaban en efectivo, empezaron a pagar con droga. Al pagar en especie, los socios locales, los baby carteles, tuvieron que colocar la droga en los mercados internos. Y ahí está la genialidad del negocio. Entonces ya no somos zona de paso y almacenamiento, sino también somos zona de consumo. No a los niveles posiblemente de los Estados Unidos, sin lugar a dudas, pero es una zona de consumo que ustedes bien saben que la lógica de la droga es de crecimiento, ¿verdad? Entonces ahora tenemos un fenómeno diferente. Cuando las estrategias de combate al narcotráfico bajan de México hacia Centroamérica y suben de Colombia hacia Centroamérica, y empieza a haber cooperación entre ejércitos y inteligencia integrada y estrategias policiales y patrullaje en el Caribe y patrullaje en el Pacífico, entonces nueva innovación estratégica. Ya no sirve tener 5 o 4 socios, sino muchos. Entonces ya resulta que empiezan a promoverse la existencia de una gran cantidad de organizaciones criminales pequeñas. Entonces si la policía cae sobre una de esas organizaciones criminales, hay 10 alternativas de ruta y de almacenamiento para trasegar droga. Pero al fragmentar el negocio resulta que entonces la ganancia se pierde, y para evitar que los grupos compitieran entre sí, entonces hay que generar encadenamientos productivos y clústeres. Entonces los pequeños grupos criminales no solo se dedican a trasegar droga, sino que empiezan a diversificar actividades económicas criminales. Se dedican al trasiego de autos, al trasiego de armas, a la trata de personas, a la explotación de migrantes, al secuestro express y más recientemente a la extorsión, que era patrimonio de las maras o pandillas juveniles. Entonces, lo que les estoy queriendo describir es la capacidad de mutación, la capacidad de innovación, para decirlo de alguna manera, que tienen los grupos criminales. Bueno, frente a eso, pensar una política pública estática o decir es que eso ya está diagnosticado, no solo es torpe, sino que además, no solo es ingenuo, sino que es torpe. Es un pecado de origen, porque vamos a llegar con respuestas institucionales viejas frente a las nuevas dinámicas criminales que se están generando en nuestras realidades. Segundo, marcos conceptuales modernos. Mire, yo no puedo opinar en el caso de Honduras porque no lo conozco en detalle, perdón, en el caso de Perú, porque no lo conozco. Pero cuando vamos nosotros a hablar con gente de los partidos políticos en América Central sobre temas de seguridad, siempre nos mandan militares retirados que tienen conceptos de seguridad de los años 80 o 70 del siglo pasado. Y con esos conceptos de seguridad están absolutamente sobrepasados por las nuevas realidades.
hay que hacer el esfuerzo de seleccionar y formar en los partidos políticos cuadros especializados sobre temas de seguridad. Y puede ser mandarlos a una universidad, no está nada mal, pero si no, hay que producir programas específicos de formación y especialización en temas de seguridad, sobre conceptos y sobre estrategias, si ustedes quieren, sobre métodos de análisis estratégico de la realidad, sobre métodos para construir mapas de amenazas, riesgos y vulnerabilidades, sobre cómo se diferencia una amenaza de un riesgo o de una vulnerabilidad, porque creemos que es la misma cosa, y no es lo mismo, por Dios. Entonces, necesitamos marcos conceptuales modernos. Hay discursos de seguridad que tienen el discurso de la seguridad nacional, que salió, es un modelo completamente agotado en los años 80 del siglo pasado, pero lo seguimos manejando hoy en día en algunos de los partidos políticos con los que nos hemos encontrado. Tercero es que necesitamos formular respuestas institucionales con sustento técnico. Ese es un viejo tema con los políticos y las políticas, es que creemos que la voluntad política es suficiente, y no es así. La voluntad política no es suficiente, es importante, pero no es suficiente. Se requiere saber técnico, no solo el saber político. Entonces, a la hora de diseñar las políticas, y especialmente de traducir las políticas en estrategias operativas, en términos de desarrollar capacidades institucionales, o despliegues territoriales, o estrategias de reformas policiales, lo que ustedes quieran, se requiere saberes específicos de carácter técnico. Ahí no nos metemos, ahí ya no llegamos los políticos a la discusión, ¿eh? Nosotros definimos el principio, el enfoque, el lineamiento, pero dejamos que el saber técnico le dé pies, construya base a la política pública. No hay contradicción entre el saber técnico y el saber político, sino que el saber técnico apoya, soporta, sostiene el saber y la decisión política. O sea, que es muy importante entender que requerimos capacidad técnica efectiva, gente que tenga capacidad técnica efectiva. Lo cuarto es que hay que construir acuerdos políticos. Mire, esto es volver sobre el punto que les había dicho. Y aquí hay un caso también, para no hablar solo de los problemas que tenemos en Centroamérica, sino de algunas cosas que estamos haciendo bien. En Guatemala se creó un foro de partidos políticos que decidió de manera consensuada crear un sistema nacional de seguridad. Y ese sistema nacional de seguridad se expresó en una ley marco de seguridad que fue aprobada por mayoría calificada en un tiempo relativamente rápido. Eso significó el reconocimiento de los partidos de que uno solo no podía dar respuesta al deterioro paulatino y acelerado de los datos de seguridad en el país. Bueno, eso es fundamental. Cuando el partido ha construido su visión, concurre a un espacio de diálogo para sumar visiones e integrar voluntades. Como dice una expresión maya, del sur de México, norte de Guatemala, Honduras, dicen ellos: nosotros nos sentamos, conversamos, integramos visiones y luego, solo luego, tomamos decisiones. Ese es el principio del diálogo político al que aspiramos en este tipo de acuerdos interpartidarios. Lo siguiente es diseñar un sistema de gestión estratégica que implica integrar múltiples ejes: el de articulación territorial entre las políticas nacionales y las políticas locales o intermedias. Por ejemplo, en México eso es central, dado que es una entidad federativa. Cada entidad federativa tiene mandato en materia de seguridad. Entonces, articular la política federal con las políticas estatales y con las políticas municipales que se están produciendo es esencial para que haya coherencia en el enfoque global de la política. Pero también, que no es menor, es la articulación, lo voy a llamar sectorial, que no es el término más preciso, o lateral. Es entender que una política de seguridad solo va a ser efectiva cuando esté articulada con capacidades de persecución criminal en las fiscalías o ministerios públicos, con capacidades de administración de justicia y con capacidades de procesamiento penal y rehabilitación.
es el círculo largo de la seguridad. Si lográramos una excelente política de seguridad, una gran policía súper efectiva, con capacidades de investigación criminal, etcétera, altamente tecnificada, con capacidad, digamos, de control de los grupos criminales, con inteligencia policial efectiva, todo lo que ustedes quieran decir. Si lográramos eso, pero resulta que todos los que agarramos, la fiscalía los deja porque no sabe construir los casos, o que los detienen 2 años preventivamente y los terminan soltando porque la administración de la justicia nunca pudo llevar adelante el proceso de juicio, esa política de seguridad está inevitablemente destinada a fracasar. El círculo perverso de la inseguridad en América Latina es un círculo, no tengo a la gráfica aquí, pero que tiene como 3 grandes, son círculos, 3 grandes dimensiones: la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Ese triángulo de las Bermudas, ¿verdad?, para decirlo de alguna manera, es el que explica el deterioro dramático que hemos enfrentado en la región en esta materia. ¿Por qué? Porque el gran caldo de cultivo en el que ha crecido la criminalidad en América Latina son las redes de corrupción. Y el gran fracaso de las políticas de seguridad casi siempre están explicados por la incapacidad de los regímenes judiciales para procesar. Es un fenómeno impresionante, por la impunidad. Entonces, ese eje corrupción, inseguridad, impunidad es el que tenemos que enfocar, lo que yo llamo aquí como una articulación sectorial, pero que sería como una lógica lateral, es ver la seguridad en el contexto de los ministerios públicos, la capacidad de persecución criminal, la capacidad de administración de justicia, la capacidad carcelaria, la de rehabilitación y reinserción social, etc. Todo el círculo completo para que haya fluidez en la implementación y los resultados de la política. Y finalmente, definir los mecanismos de involucramiento ciudadano o construcción de la legitimidad social de la política. No me detengo en eso, porque ya lo he hablado como 30 veces y ya me han pasado 30 papelitos de que ya tengo que terminar. Muchas gracias.